Hola, buenos días. Estoy súper emocionada porque estoy grabando por fin el episodio número 1 de mi podcast que había sido como algo que había soñado y querido hacer desde que empecé mi proceso de recuperación, porque como ustedes van a oír hoy en mi historia, escuchar podcast fue parte por lo que busqué ayuda. Y bueno, quiero que el primero sea acerca de mi historia. Muchos ya la han escuchado. eh, Muchos no la han escuchado completa y me encantaría que la conocieran porque creo que puede y deseo que sea como un grito de esperanza, eh, que abra puertas para todas esas personas que se sienten atrapadas como yo me sentí y que sea de utilidad para todas esas otras personas que no encuentran la salida. Em, Quisiera empezar como por etapas. Entonces, tuve una niñez dentro de lo que cabe feliz. eh, Era una niña normal, traviesa, juguetona, rebelde en muchas ocasiones, y en realidad creo que esa parte de ser rebelde hubo un momento en que me gustó porque formó parte de quién era y me hizo ser quien soy y tener un lugar en la familia precisamente, porque era la traviesa de la familia. Y entonces tenía la atención de los demás y me funcionaba perfecto. Entonces me casé con esa idea de ser la traviesa, la latosa, la rebelde, la que no hace caso, y me funcionó por mucho tiempo. Crecí con una mamá excepcional. eh, Mis padres se divorciaron cuando tenía 3 años. Realmente crecí sin una figura paterna, propiamente. Mi abuelito fungió como ella durante muchos años y en realidad mi mamá estuvo sacando la casta como muchas mujeres, eh, por sus hijos, con ayuda de mis abuelitos, claro, y la verdad es que lo único que tengo hoy en día hacia mi mamá es agradecimiento y es una mujer que quien la conozca sabe que da todo por sus hijos y, y creo que si de algo te sirve, mamá, y me estás escuchando, quiero que sepas que te amo incondicionalmente. Este, en algún punto, como ya lo dije, de mi niñez me gustó mucho esa etiqueta de ser la latosa porque robaba la atención de los demás. Aquí tengo mis notas, entonces, porque no me quiero perder en esto. Em, y desde muy chiquita, sucedió algo que me marcó por muchos años y fui introducida a los juegos eróticos y tuve un abuso. eh, y desde ese momento aprendí que mi cuerpo era un objeto y que en muchas ocasiones en realidad me estorbaba porque era a través de él que sentía esta vergüenza, esta culpa, este enojo conmigo misma y este miedo. Y desde muy pequeña aprendí a navegar esas emociones y inconscientemente a, a saber que mi cuerpo era el que me provocaba esas cosas, o que por mi cuerpo era la puerta a esas emociones. Y a partir de esas experiencias, el lenguaje cultural sobre las dietas, sobre el cuerpo, sobre los estereotipos, en verdad tomaron importancia para mí. Eh, Marcaron mi vida y comencé a notarlos, aunque siempre estuve creciendo con ellos. Creo que fue un parteaguas para notar cómo todo el mundo al exterior hablaba de cuerpos y cómo era la comunicación ante ellos. Y entonces empezó a interesarme, claro, muchísimo, porque al surgir esta desconexión entre mi cuerpo
mi alma, mi mente y tratar de callar esas emociones que sentía desde pequeña y sin tener recursos, porque claro que no se lo dije a nadie, eh, me empezó a interesar la parte del cuerpo, cómo hacerlo un objeto, cómo poderlo controlar desde el ejercicio, desde la ropa, desde la dieta y desde muy pequeña también la parte sexual. A los 15 años me diagnostican que tengo ovario poliquístico y después de varios tratamientos deciden que necesitan extirparme un ovario. Y en realidad fue algo muy traumático porque creo que desde que era bebé, bueno, muy chiquitita, jugaba a ser mamá. Y entonces el acercarme a la idea de que tal vez no pudiera ser mamá y entonces, ¿qué iba a hacer? Era como sentirme perdida desde ese momento. Si yo tenía esa misión en la vida de ser mamá y ahora sin un ovario, y en realidad fue algo muy difícil para mí, pero tampoco lo pude expresar. Y junto con eso, a nivel familiar estaban pasando muchas cosas. Mi hermano también estaba pasando por un proceso muy complicado que terminó a la par de mi operación, alejándolo de casa. Por lo tanto, fue un episodio como muy remarcado en mi vida porque ambos sucesos juntos, con mis historias pasadas, más la predisposición genética del TCA que ya tenía, más la cultura de la dieta en la que vivía ya, pues fueron la forma perfecta para desarrollar un TCA, específicamente anorexia. Y en realidad fue una anorexia muy severa que me incapacitó y caí en el hospital. Recuerdo por lo menos 2 veces, pero previo a esas 2 veces tenía en mi casa, pues, me ponían suero, enfermeras, medicinas, médicos, bueno, una cosa muy intensa. Y las 2 veces que entré al hospital fue porque tenía una desnutrición severa. Sin embargo, ninguno de los médicos en ese momento sabía que tenía. O sea, estoy hablando de 1997 tal vez. Em, y en realidad los trastornos de la conducta alimenticia, aunque existían, no eran como parte de la idea de la salud pública. Entonces, ni a mi mamá ni a mí nos dijeron qué pasaba. Y en realidad todos trataban de encontrar algo físico más que mental. Y bueno, mi mamá buscaba hasta las piedras, o sea, era incansable. Mi mamá buscaba un doctor, otro doctor, hizo todo lo imposible para saber qué tenía, para sacarme de ahí y nunca dejó de estar ahí. Siempre estuvo ahí, presente. No hubo un día en estos 25 años que ella no me apoyara. Y en realidad a ella le debo la vida, porque si no hubiera sido por ella a los 15, a los 18 y ahora no estaría aquí. Eh, gracias, mami. Y bueno, así pasó un tiempo hasta que después de la última vez que me internaron a los 15, casi 16, salí comiendo del hospital, pero vomitando. Y pude recuperar algo de peso y estuve tal vez en un lugar más sano, o no más sano, pero con un peso más estable por un tiempo, pero en realidad mis conductas, mi ansiedad, mi compulsión hacia conductas de riesgo fueron mayores y la bulimia no duró hasta los 18 años, cuando obviamente gracias a mi mamá nuevamente pudimos encontrar una clínica, la clínica Ellen West, que
me recibió y empezó a tratar conmigo y la verdad es que yo no tengo que decir nada de la clínica. La clínica es una clínica que me dio un tratamiento excepcional, con calidez y que fue excelente en realidad. Me ayudó a recuperar mi peso. Había terapias todos los días. Fue muy intenso estar ahí y salí más establecida, con un peso más sano, sin conductas de riesgo en ese momento. Y el tratamiento duró después de eso un año. Eh, Ambulatorio, con terapias de grupo. Y creo que estuve en un periodo sano, tal vez después de que dejé la clínica como 2 años. Eh, Sin embargo, nunca cambió dentro de mí la presencia de la restricción. Mis miedos hacia ciertas comidas seguían y mm, conforme fue pasando el tiempo de la recuperación o del proceso terapéutico, conductas compulsivas regresaban. Y solo fue cuestión de tiempo y alejarme del tratamiento para poder recaer nuevamente en anorexia con periodos de purga. Y durante los siguientes 20 años, esa fue mi vida, una cascada de emociones, un roller coaster de subidas y bajadas, meses buenos, meses malos. Em, en realidad fue algo muy complicado. Busqué nutriólogos, busqué psicólogos en algunos puntos de esos periodos, pero en realidad estaba tan dependiente y necesitada del trastorno de la conducta alimenticia que no podía ver mi vida sin él. Y eso fue lo que me atrapó por tantos años en realidad. Y los cambios, no digo que nunca había cambios, claro que había cambios, había días que me sentía perfecta y lo hacía mejor, había otros días que regresaba a lo mismo. Conforme pasó el tiempo, mi ansiedad se incrementó, obviamente. El odio hacia mí, el miedo, la desesperación, la falta de confianza, la falta de amor, la incapacidad de hacer algo por mí misma. Y no quiero decir la falta de voluntad, porque hacia afuera se ve como falta de voluntad, pero hacia adentro había una voluntad enorme de recuperarme, pero no podía. Y es algo que todavía me cala en los huesos porque puedo sentir las ganas que tenía de recuperarme y de no estar más ahí, de poder comer cualquier cosa. Y no podía. Y en estos 25 años no fui solo yo en realidad. Fue mi mamá, fue mi hermano, fue mi familia cercana, fue mi esposo, fueron mis hijos. Todos sufrimos alrededor de un trastorno de la conducta alimenticia. Cada uno desde su perspectiva, queriendo ayudar, también desesperados, cansados, con poca fe, por supuesto. Y es entendible en realidad, porque sufrían y les dolía verme y les desesperaba ver cómo no podía comer, cómo hacía conductas compulsivas, aun cuando prometía una y mil veces que ya no las iba a hacer. Y esto afectó mucho mi matrimonio, porque mi esposo estuvo al lado de mí todo el tiempo. Y en realidad, poco a poco se fue desgastando, porque la confianza se fue perdiendo.
porque si alguien que está escuchando ha tenido un familiar con un trastorno en la conducta alimenticia, sabe lo que es ver morir a alguien poco a poco y no poder hacer nada. Y a mí me dolía ver el sufrimiento de ellos. Me dolía ver cómo se enojaban, cómo perdían poco a poco la fe en mí. Y yo no podía hacer nada por controlarlo. Y no podían comprender por qué no puedo comer, por qué no puedo. Y conforme fui madurando, creciendo en años, me sentía tan ridícula como a mi edad no podía comer un bocado. En realidad era muy denigrante y yo lo hacía más denigrante para mí. Y los últimos 3 años del TCA fueron realmente agotadores y determinantes en varios sentidos. Emocionalmente para mí y mi familia, principalmente mi esposo. Para nosotros dos fue muy agotador porque estábamos solos en un país distinto, sin nadie, y él tenía que vivir conmigo, verme desaparecer poco a poco. Esa persona de la que se enamoró ya no existía. Y yo misma verme desaparecer sin poder parar. Y el estrés y la ansiedad poco a poco se fue aumentando en el ambiente y todas las emociones al borde de cada uno de nosotros. Y en realidad te puedo decir que fueron 3 años muy fuertes emocionalmente para toda la familia. Mis hijos no lo podían expresar porque no lo sabían, pero podían sentir el ambiente. Y hoy en día que los veo y que estamos, bueno, yo estoy un poco más sana, ellos están viendo otras cosas, puedo notar los efectos de eso, de esa, de esos momentos, de ese estrés, de esa ansiedad que nos rodeaba, pues a toda la familia. Y físicamente pues estaba malnutrida hasta los huesos. En realidad, ahora entiendo por qué podía hacer tantas cosas con tan poca comida. Pero apenas alguien en el gimnasio se acercó a mí y me decía, oye, yo te veía hace un tiempo cuando venías y tenía tanto miedo de que te lastimaras porque estabas tan flaquita. Me da gusto que te veas mejor. Y eso me impactó porque en mi mente jamás pensé que alguien al exterior pudiera notar lo que yo no notaba. Y cuál habrá sido mi imagen, que alguien que no tenía nada que ver conmigo, que estaba totalmente fuera de mi entorno y que por supuesto no tenía ningún cariño por mí, se preocupara de que me pudiera lastimar. Y caí en cuenta de muchas cosas en ese momento o con ese comentario. Estaba muy agotada. En realidad, física y mentalmente ya no podía más. El cabello se me caía, perdí muchos dientes. eh, Mi piel, mis ánimos, estaba enojada todo el tiempo, estaba agresiva todo el tiempo, no podía sentarme un minuto porque tenía que hacer compulsivamente cosas, no importaba que el chiste era no estar sentada
y no podía descansar y no podía hablar con nadie y mi mente no trabajaba bien. Sentía que todo el mundo me atacaba. En realidad era una pesadilla y era un infierno. Tan es así que sí, perdí todas las esperanzas. Ya no había nada para mí. ¿Cómo me iba a recuperar? Ni modo que fuera a decirles, esta vez sí me voy a recuperar después de tantas que ya había dicho que no. Ahora sí voy a comer. Ahora sí me voy a cuidar. Ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí. Y así pasaron 25 años y ya no quería decir ahora sí porque ya sabía que ahora sí ya no existía. Y un año antes, yo creo que unos 2 años antes de recuperarme, empecé a asistir más a la iglesia, a acercarme más a Dios y a pedirle desesperadamente que me ayudara a sanar, que no me quería morir, pero que no podía parar de hacer esas cosas, que me ayudara. Y en realidad no sé cuándo empezó el cambio, pero sí sé que vino a través de él, porque comenzó a plantar una semilla en mí, una semilla de esperanza. Y no sé cómo pasó, pero de repente empecé a buscar cosas acerca de trastornos de la conducta alimenticia nuevamente. Empecé a interesarme por los temas nuevamente. Y durante mi ejercicio recuerdo perfecto que empezaba a buscar, en lugar de oír música, empecé buscando cómo hacer el ejercicio mejor y ya sabes, metiéndome a programas como rigurosísimos de ejercicio, pero luego empecé a buscar comida y luego de ahí me empezaron a salir cosas de dietas y luego sin querer un día empecé a oír algo acerca de comer intuitivamente y luego empecé a oír otro podcast y otro podcast y otro podcast y gracias a esos podcasts y a todas esas historias que oí ahí en compulsión del ejercicio, y es que es absurdo porque había días que sentada en una banca de gimnasio con lágrimas en los ojos no podía parar de hacer las repeticiones que tenía que hacer, porque los tenía que hacer. Y quien me escuche tal vez piense que estaba loca o quien me haya visto, pero en realidad es que así actuaba. Y gracias a eso busqué una psicóloga nuevamente y comencé terapias que en realidad no modificaron ninguna de mis conductas. Ni te puedo decir que mejoré, pero creo que de cierta forma abrió la puerta hacia buscar otras opciones. Y no sé cómo pasó nuevamente, pero sí sé que fue Dios. Y escribí un mail a Victoria Kleinsman y respondió rapidísimo y empecé mi proceso intensivo con ella. Fueron 5 meses fuertes, dolorosos, reveladores, donde se sacudió mi vida, donde se sacudió todas mis verdades, donde por primera vez comencé a aceptar algo, a entender que no tenía el control de muchas cosas y, y después de 5 meses terminé el proceso en un estado mental, emocional
y espiritual totalmente diferente. Por eso sé que estoy recuperada, porque algo en mí cambió, algo en mí profundamente cambió. Y aunque hay días que me cuesta trabajo, hay días que, por supuesto, ya hay información de afuera, veo gente, veo anuncios, veo cuerpos estereotipados y claro, no te niego que un día quisiera volver a estar así, ¿por qué no? Pero cuando pienso eso, digo, ¿por qué no? Digo, porque yo no quiero eso. Yo no quiero nuevamente volver al infierno de un TCA. No quiero. No quiero ni siquiera pensarlo nuevamente porque esa no es vida. Porque una vez que te recuperas, entiendes lo que es vivir. Entiendes la posibilidad y la maravilla de sentir a pesar de que duela. Porque teniendo una mente sana, comprendes que no todo mundo está en tu contra, porque aceptas el amor que llega de afuera y te das amor, porque si no has experimentado la vida sin un trastorno de la conducta alimenticia, es que en realidad no has vivido, porque tu vida no depende de nada, tu vida es solo porque te despiertas, porque estás aquí ahora, porque no te tienes que ganar tu comida, porque no te tienes que esforzar por darte amor, simplemente te lo tienes que dar y ya. Y, y así me dieran todo el dinero del mundo y así me prometieran las maravillas de la tierra, nunca volvería a estar en mi cama llorando a las 3 de la mañana para ir al gimnasio y no sintiendo hambre. Y te cuento mi historia no como algo que me enorgullezca, no como algo que quiera hacer alarde y por supuesto no porque me sienta diferente a ti. En realidad te la cuento porque es una manera de abrazarte si estás pasando por situaciones similares a las mías, de decirte que no estás sola, que habemos muchas mujeres y hombres alrededor del mundo que te que entendemos y sabemos y comprendemos hasta los huesos cómo te sientes hoy. Que sabemos que crees que no hay otra persona en el mundo que pueda estar pasando por lo que tú pasas ahora. Pero ¿qué crees? Sí la hay, sí la hay. Y te quiero decir que no hay pozo tan profundo que en mi caso Dios no pueda ayudarte a salir. Y si no es Dios para ti, ponle el nombre que quieras. O tú mismo a través de tu decisión, porque la recuperación vive dentro de ti y lo que te tiene enferma ahora es lo que te va a ayudar a recuperarte. Y la llave está ahí, solo que no la has visto, pero tú la tienes. Hay gente que se recupera de manera individual, hay gente que necesita apoyo de diferentes maneras y todas está bien. Solo no dejes que ese brillito de esperanza se apague, porque si hubo esperanza para mí, hay esperanza para ti. Y la recuperación es posible para todas las personas. ¿Por qué? Porque tú lo mereces. Y lo mereces por el simple hecho de estar aquí hoy. En verdad espero que te sirva esta historia
de esperanza, que te brinde un apapacho al corazón, eh, y que sepas que aquí yo, Carla, estoy para escucharte solamente, para acompañarte y desde mi experiencia, para siempre empujarte hacia la recuperación. Te mando un abrazo y gracias por escuchar este podcast el día de hoy, mi primero de muchos. Bye.